Vamos a hablar de este tema porque ya está en comunicación con nosotros el licenciado en Economía, doctor también en Economía, Ariel Barrau, integrante del IARAF, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que gentilmente nos atiende. Ariel, Fernanda te saluda, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, Ariel, ¿cuál es tu percepción general de esta ley y de la recaudación efectiva que va a poder tener el Estado a partir de estos ajustes, si se pueden llamar así? Sí, precisamente la ley lo que busca es mostrar un determinado camino fiscal, digamos, para poder enfrentar los próximos meses, digamos, buscar por el lado fiscal no deteriorar tanto el resultado primario, y de esta forma acceder a un mejor acuerdo con los acreedores, ya sea el propio FMI o el resto de los acreedores. Claro. Ahora bien, es una ley que lo que busca es básicamente, sin modificar tanto el resultado, hacer una redistribución de ingresos. Y bueno, es claro siempre que cuando se toman estas medidas, por el lado del gasto, lo que tenemos es algo concreto, que es un gasto que se va a hacer, y por el lado de los ingresos es una previsión de mayor recaudación frente al ajuste o a la suba de impuestos que está planteada en esta ley. Desde ese punto de vista, los gastos en general son concretos, una vez que se deciden, no hay mucha duda acerca de ello, pero los ingresos, la recaudación por estos ingresos siempre termina siendo una previsión, digamos. Claro. Puede darse o puede que no, digamos. En el contexto de una suba de impuestos, siempre hay que tener en cuenta que no se puede pensar que la base imponible, cuando se sube un impuesto, que es como cuando se sube un precio, va a quedar quieta, digamos. La apuesta del gobierno es que se va a recaudar más, y eso le va a permitir esta redistribución del gasto, que en algunos casos es un aumento del gasto. En esta batería de medidas, ¿ves una integración hacia atender realmente la emergencia por la que pasa el país? Bueno, mira, primero hay que definir las emergencias, porque no por nombrarlas, digamos, en el primer artículo de una ley, vamos a decir que es cierto. En el caso de la emergencia fiscal, sería por el lado de la deuda, porque claramente por el lado del resultado fiscal primario es un resultado que el gobierno entrante recibió una situación de superávit acumulado a noviembre. Entonces, evidentemente no había emergencia por ese lado, sí por el lado quizás de la necesidad de negociar qué pasa con el endeudamiento. Entonces, por ese lado no era tan problemático, pero sí obviamente una economía que venía en recesión, una economía que venía con dificultades para financiar los vencimientos de los próximos pagos de la deuda, porque se complicaba al no tener más acceso al financiamiento. Entonces, en ese caso, esa situación negativa de la economía, que se venía arrastrando desde hacía varios semestres, se la definió como emergencia. Bueno, yo considero que fue una definición necesaria para lograr una de las formas con las que está acostumbrado, digamos, a gobernar el partido actual, que es a través de sumar poderes y de no pasar por el Congreso. Una vez que tengamos en claro eso, que lo que trata de buscar el gobierno actual es un mayor grado de discrecionalidad para llevar a cabo las medidas, y quizá que sean con menos discusión, digamos, legislativa, uno puede entender las medidas que está tomando, y las medidas que está tomando van en la línea de buscar la forma de funcionamiento que tuvo la economía de 2015 para atrás, y sobre todo cerca de 2015, que es una economía más intervencionista por parte del Estado, y esto generó problemas en 2015, que me parece que por la forma que ha tomado la ley no estamos exentos hoy de volver a tener esos problemas por el lado de la actividad productiva,
ahogada nuevamente con impuestos que estaban bajando y se suspendió la baja, y no solo eso, sino también se aumentó la suba de impuestos. Y por el lado del gasto, porque tenemos una redistribución quizás hacia sectores menos productivos, una redistribución del gasto más cercana a lo que es el asistencialismo, que ha llevado a los problemas con los que se terminó por lo menos el gobierno anterior en 2015. Claro. La apuesta me parece que es a la búsqueda de lograr algún tipo de apoyo externo, que por el momento viene solo por el lado de que los acreedores acepten la reestructuración de la deuda, y a partir de allí la expectativa de crecer, pero bueno, este crecimiento fundamentado en una fuerte intervención del Estado con mucha discrecionalidad. No tuvo mucho éxito en el pasado y se está apostando a que sí lo tenga ahora. Habrá que ver. Ariel, buen día. Javier te saluda. Con tu conocimiento acabado del mundo, digamos, en términos globales y demás, y por tu experiencia en el exterior, ¿cómo miran los grandes actores económicos a este nuevo rumbo que va a tener la Argentina? Y en esto ponemos la deuda en el medio y, bueno, diferentes situaciones. La comunidad internacional, ¿cómo ve esta nueva gestión? Bueno, no sé concretamente cómo la ve cada uno, pero digamos es evidente que el análisis de una economía que toma las medidas que toma Argentina no son medidas nuevas, son medidas que tienen que ver con el intervencionismo por el lado del Estado, como les decía recién, bastante similares a lo que fue el último periodo del gobierno de Cristina Fernández. Por ese lado, entonces, uno ve que las medidas que tienen que ver con el gasto y que tienen que ver con los impuestos van en esa dirección, y bueno, quizás se está esperando alguna suerte de resultado diferente frente a tomar medidas muy similares a las anteriores. Hay que tener en cuenta que el contexto internacional no es el mismo de 2010 o de los años cercanos a la primera década de este siglo. Las materias primas no están en el nivel de precios, digamos, que teníamos en ese momento, y bueno, la economía argentina produce bienes que, si los tiene que comerciar con el resto del mundo, no están en una fase expansiva, ni mucho menos. Entonces es clave el desarrollo de algunas áreas, es clave comprender qué tipo de economía tenemos, qué tipo de bienes producimos. Por el momento seguimos siendo una economía cercana a lo primario, por más que la apuesta es a que haya mayor valor agregado, o que haya alguna cuestión por el lado de la energía, con el tema de vaca muerta y demás, y alguna cuestión que tenga que ver con la economía más moderna, que tenga que ver con la economía del conocimiento. Se había empezado durante el gobierno anterior de Macri a apostar por ese lado, pero esas apuestas son de largo plazo, no vamos a tener resultados rápidamente. Entonces, ese reconocimiento de qué somos, qué podemos producir, qué podemos vender, qué podemos dar como economía, por ahí tiene por detrás algún tipo de voluntarismo en pensar que la economía da para más, y quizá no. Entonces las medidas que se toman van en ese sentido. Muchas de ellas tienen que ver con cerrar nuevamente la economía al comercio por el lado de las importaciones. Se vuelve a pensar negativamente, digamos, con la cuestión del comercio o de la apertura de la economía al comercio internacional, con este paradigma de que digamos, vienen a tomar nuestros recursos y demás. Digamos, una cuestión discursiva que no hace pie con la evolución del resto del mundo desarrollado, y particularmente de los países de nuestra región, a los que le ha ido bien siguiendo otro tipo de estrategia económica. Otra cosa que quiero preguntarte, Ariel, tiene que ver con esto de, bueno, escuchamos decir que la Argentina es un país que tiene una presión fiscal altísima. ¿Qué vueltas se le puede encontrar a esta situación para que esa presión no sea tan asfixiante? Bueno, fundamentalmente para sectores que sufren mucho de la cuestión de los impuestos, ¿no?
Bueno, el camino de la baja de impuestos es un camino que se puede emprender de manera gradual o de manera de tipo shock. El gobierno anterior lo había planteado de manera gradual, dando cierta previsión o dándole cierto horizonte de planeamiento a las distintas actividades productivas. Esto no va a seguir adelante, esto se cortó por lo menos desde este año, y eso tiene que ver con una situación donde se pierde un poco el horizonte de planeamiento en las actividades productivas. Esto es dañino para muchas actividades productivas que necesitan un horizonte de planeamiento que a veces va más allá del año. En algunas actividades, como por ejemplo un sector clave como Vaca Muerta, son 2, 3 años, hasta podemos decir 5 años, excede lo que es un gobierno entero. Entonces, darle previsibilidad a cuál es el camino tributario, y en algunos casos, o en muchos de los casos que exitosamente se logró, a una baja de impuestos gradual, ya era un aliciente o era un incentivo para la actividad económica. Ahora eso ya no se ve más en la práctica, y el incentivo vendrá por el lado de la expectativa de que haya alguna recuperación del crecimiento. Digamos, no todos debieran ser malas noticias, sí, mucho de lo que debieran ser buenas noticias, por lo menos en el campo fiscal o tributario, tienen que ver con una expectativa de crecimiento que puede darse o no, y al estar atado la posibilidad de beneficios tributarios a la evolución de la economía, y eso atado a la discrecionalidad ya en gran parte del gobierno actual, bueno, configura un horizonte en el cual es difícil pensar en la inversión o en que se generen nuevas inversiones en este marco, digamos. Claro, Ariel, la última, ¿cómo quedan las provincias con la suspensión del pacto fiscal? ¿Qué impacto puede tener esto? Bueno, para las provincias la suspensión del pacto les implica dejar de perder recaudación en ingresos brutos de nuevo, suponiendo que la actividad se va a mantener, digamos, pero en el mejor de los casos la actividad crecería. Pero también está la posibilidad, y nosotros la venimos viendo en los últimos 2 años, de que la actividad caiga. Entonces la base imponible de ese impuesto que recauda en función de la actividad también caería. Entonces, suponiendo que todo quede como está, que no hay crecimiento ni que hay caída, la baja de la alícuota suspendida sería, digamos, al compararla, sería como la posibilidad de una suba impositiva, y las provincias dejarían de perder una determinada recaudación en su principal impuesto, que es ingresos brutos. Sello ya se había suspendido el año pasado, y por todas estas medidas de mayor presión fiscal, muchas de las cuales tienen que ver con aumento en la presión de impuestos coparticipables como bienes personales, o impuestos que van a dejar de caer como ganancia, entonces en comparación sería como si subirían, les va a generar más recursos a las provincias, porque le genera más recursos a todo el Estado, de recursos que se coparticipan. En ese sentido, las provincias van a tener más recursos, y va a haber que ver cómo enfrentan las presiones hacia la necesidad de un mayor gasto, lo cual depende también de qué pase con el control de la inflación. Bien, Ariel Barrau, te agradecemos mucho estos minutos. Al contrario, un saludo. Que tengas buenas tardes, buen día.